mañana de día viernes, ¿no? Ahora sí es viernes 8 de marzo del 2024. Y quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 3. Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 3. Muy bien. Dice el texto bíblico, lo encontraron, ¿no? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ok, esta palabra está precisamente en el contexto de afirmar el rostro. El día de ayer hablábamos sobre, cierto, esta palabra de ninguno que pone las manos en el arado puede mirar hacia atrás, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el versículo anterior. Y en la Escuela de Estudios Bíblicos, los maestros y estudiantes de estudios bíblicos saben perfectamente que cuando se escribe la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Lo van a aprender. ¿Ok? Lo que no lo han aprendido lo van a aprender. Eso quiere decir que si yo estuviera leyendo el texto, yo tendría que tener una unidad entre el versículo 62 y el versículo 1 del capítulo siguiente. Entonces, cierto, esa palabra que le está diciendo ninguno que pone las manos en el arado puede volver atrás, está exclusivamente relacionada a cómo ir, a cómo afirmar el rostro. O sea, le había dicho anteriormente a algunos, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora le está diciendo, cierto, yo los envío. ¿Y a quién Dios envía? Obviamente, a toda persona que está disponible, a toda persona que está disponible para ir. A veces no tan preparada, ¿no? La gente dice, tengo que estar preparado. A veces Dios piensa más en disposición que en preparación. Y en el camino Dios nos va preparando, ¿no? Y esa preparación es maravillosa, solo tiene que estar disponible. Entonces, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que afirmar el rostro tiene que ver con el ir. Y este ir es lo que nos da sentido de propósito. Vivimos en una cultura amenazada por el poder de la razón y de las ideas. Somos víctimas de nuestros propios pensamientos. Somos víctimas de nuestros propios sentimientos. Somos esclavos de un sistema diseñado que ha puesto a la razón humana por sobre Dios. Por tanto, toda persona en este siglo XXI va a tener que luchar contra sus sentimientos y sus propias ideas. ¿Por qué va a tener que luchar contra esto? Porque si nosotros observamos la Biblia, el llamado y el sentido de propósito es mucho más importante que tus sentimientos y es mucho más importante que tu razonamiento. Es mucho más importante que tu reflexión. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nuestras meditaciones no siempre están diseñadas ya en torno a esta luz que ilumina nuestro camino.
No siempre, o sea, no siempre nosotros tomamos un texto bíblico y meditamos en torno a lo que Jesús nos dice. Generalmente cuando nosotros oramos, bueno, no sé, quizá ustedes no, yo, a mí me pasa esto. Cuando yo oro, busco en mi propia mente mi oración. Busco en mis propias emociones mi oración. Entonces, cuando yo me siento mal, le digo, Señor, ayúdame. O cuando yo tengo un pensamiento, yo oro tocante a ese pensamiento. Y a veces yo reprendo, porque estoy pensando algo y digo, reprendo toda obra del diablo. Y ese pensamiento es mío, el diablo anda jugando a la pelota del otro lado. Quiero que me entienda esto, que el llamado, ¿me entiende? La vocación es más importante que tu pensamiento y tu sentimiento, que se construye tu identidad en la palabra de Dios, en la relación íntima con Dios. ¿Y qué es relación íntima con Dios? Relación íntima con Dios tiene que ver con su palabra. Tiene que ver con esto. Es su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a renunciar. Ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a entender que su verdad es la que nos guía. Su verdad, no mi verdad. O si no tendríamos muchas verdades dentro de este salón. Y la Biblia dice, todos serán enseñados por Dios. Es Dios. Cuando tú entiendes esto, tienes tu mente fija en la meta. Y cuando tu mente está fija en la meta, tú estás trabajando para llegar a ella. Por tanto, no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para el chisme, no hay lugar, cierto, para la angustia de tu crisis emocional. Piensa en esto. Durante siglos, y yo he enseñado esto, durante siglos los valores antiguos eran distintos. Por ejemplo, los pueblos vivían para defender su pueblo. O sea, su ciudad era más importante que ellos mismos. Porque si su ciudad era amenazada, sus propias vidas serían amenazadas. Por lo tanto, cuando un enemigo venía, ellos qué iban a defender. Correcto, la ciudad. Sé que estaban pensando en eso. O sea, iban a morir por la ciudad. Iban a morir por su rey. Iban a dar la vida por su rey. Que a veces lo cantamos, ¿no? Lo iban a dar todo por él. No estaban pensando en ellos. O sea, de pronto una espada, ¿cierto? Les hacía una herida en el brazo. Y ellos no decían, voy a hacer una escuela de consejería porque estoy herido. No. Ellos tenían que seguir defendiendo la ciudad. Ellos tenían que seguir peleando por ellas. Es verdad. Podemos sentirnos niños. Y un niño se siente incapacitado, inseguro, inestable. Se necesita, un niño es dependiente. Un niño, cierto, necesita del cuidado de la madre o del padre. Si el padre no está, el niño no sabe qué hacer. Nos sentimos niños, nos sentimos seguros alrededor de la mamá, del papá, de algo que nos dé seguridad. Pero Dios le va a decir a Jeremías, no digas que soy un niño, porque siendo niño es difícil hacer la guerra. Siendo niño es difícil pararse firme. Siendo niño es difícil renunciar, hasta por un dulce. Yo sé que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, pero aclaro la idea. La idea tiene que ver con fe cuando se habla de ser como un niño.
de creer en el Padre como un niño. Pero cuando hablamos de llamado, cuando hablamos de pelear la batalla, cuando hablamos de ir a la guerra, Dios le dirá a Jeremías, no digas que soy un niño. ¿Ya? Y le diría a Moisés, no digas, no sé hablar. Y le dirá a Moisés, cierto, eres tú, no es envía por el que debes, eres tú. Eres tú el llamado a edificar, eres tú el llamado a construir, eres tú. Eres tú y tu relación con Dios. Quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Y nos vamos a meter a una parte bien personal, bien íntima, porque esta palabra está directamente dirigida al corazón del profeta, ¿no? Jeremías 1:10, que es un pasaje súper conocido, a ver si alguien lo puede leer. ¿Ok? Entonces nosotros vemos acá que el llamado es personal. El llamado es personal. Nosotros colaboramos, servimos en el ministerio. Somos parte de un ministerio. Pero Dios tiene un llamado personal para ti. Y en ese llamado personal es Dios quien te va revelando lo que tienes que hacer. En ese llamado personal es Dios quien va afirmando tu rostro, va alumbrando tu camino, va haciendo luz en medio de la oscuridad para llegar a la meta que Él tiene para ti. Es curioso porque con Jeremías lo que va a hacer, cierto, es derribar sus temores. Lo primero que hace es derribar su inseguridad. Ahora, ningún hombre puede derribarte esto. Ninguna persona, tú puedes confiar en una persona por el ánimo que te da. Alguien me preguntaba la otra vez, pero ¿qué es esto de la codependencia? ¿Qué es esto de que la gente es codependiente y acá nosotros en Agraciada le tenemos como una cosa que nos da rabia con la codependencia? ¿Por qué la codependencia es diabólica? Porque la gente te empieza a escuchar a ti. Si tú eres una figura de autoridad, si tú eres, por ejemplo, sanguíneo o colérico, ¿no? El colérico se desespera cuando los otros no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hace el colérico? O lo hace él o se enoja contigo. Y quiéralo o no, ya da cierta seguridad. Porque uno mira a la persona y dice, sabe lo que tiene que hacer. Y uno busca seguridad. Pero eso crea codependencia. Y terminas haciendo lo que otros hacen y no creces. No rompes el cordón umbilical. ¿Por qué es tan diabólica la codependencia? Porque pone a las personas por sobre Dios, pone los ministerios por sobre Dios, pone al pastor por sobre Dios. Hay gente tan adicta al pastor, ya, que el mundo se viene abajo y la gente sigue mirando al pastor como un Dios. Lo sigue viendo. El mundo se está destruyendo. Entonces, cierto, Dios nos llama a nosotros, es un llamado personal. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios va a ayudar a construir la obra que Él tiene. Jeremías está en Jerusalén,
Ezequiel está en Babilonia y Daniel está en el palacio, para aquellos que conocen la historia. ¿Me explico? Pero cada uno de ellos estaba haciendo su labor. Y cuando cada uno es direccionado por Dios y hace su labor, va a crecer en eso. Va a crecer. Somos llamados a edificar, pero también a destruir. Hay temores, hay inseguridades, y es verdad. Ya hay miedo a la soledad. Hay personas que se involucran emocionalmente, no es porque Dios los está guiando, es porque tienen un tremendo miedo a quedarse solo. Y el miedo no hay amor. Las convicciones vienen de la intimidad con Dios, del llamado, del ir. Cuando tú vas, Dios va poniendo la añadidura. Que algunos oran por la añadidura. ¿Viste? Sí, Señor, yo busco tu reino, pero Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? La añadidura. Y en la iglesia estoy orando por mi añadidura. Pero para que Dios te dé la añadidura, tú tienes que ir. Porque la añadidura que Dios te va a dar tiene que estar de acuerdo a tu ir. O si no, vas a vivir una vida frustrada. Como uno que conocí por ahí, con mucho respeto lo digo. Mira, buscó a la chiquilina, la buscó, la buscó, la buscó, la encontró, la siguió, se casó. ¿Y cuál es el destino de él ahora? Cuidar a sus hijos, mientras ella trabaja. Porque nosotros no conocemos el futuro. El silencio que se dice, ¿no? Entonces, no es una exhortación como va a decir, uy, qué duro. No, no es duro. Al contrario, da confianza, da seguridad. ¡Hey, Jeremías! Viene un tiempo de mucho sufrimiento en el mundo, pero si tú la tienes clara, tú vas a llegar al final. Siempre me pregunté, ¿por qué Jeremías se fue a Egipto? No lo entiendo. Jeremías murió en Egipto. Pero todo lo que Dios le guardó, Dios le cuidó, es verdad, viene el miedo. Mira, veamos Jeremías capítulo 20, versículo 14 al 18. Le voy a pedir si alguien de la chacra lo puede leer. Jeremías 20. Buen día. ¡Wow! Oye, fuerte, ¿no? Ahora, si este es Jeremías, ¿qué nos queda para nosotros, no? Entonces, no es, a ver, cuando estamos hablando de afirmar el rostro, no es, ay, qué duro, qué fuerte, no. Solamente estamos hablando de cuán importante es vivir en la vida frente a aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque estados como este van a venir, ciertos estados depresivos. ¿Y cuándo viene la depresión? La depresión viene cuando quitamos la mano del arado. La depresión viene cuando perdemos el sentido de propósito. ¿Por qué? Porque ya empiezas a luchar para algo que no es lo que Dios quiere que hagas. Hay gente que lucha toda su vida para tener dinero. Y es su vida, toda su vida. Llegan a viejo y toda su vida lucharon para tener dinero. ¿Por qué? Porque en el dinero para ellos está la vida. Hay algunos que lucharon toda su vida para casarse. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba en ese estado emocional. Hay personas que luchan toda su vida, ¿me entiende? Para
para su vida, su profesión, médico, enfermero, ¿no? Una amiga me decía el otro día de que como es nueva en el hospital, a veces tiene que hacer doble turno. Y es terrible. ¿Por qué? Porque ni siquiera a veces le avisan. Y en un hospital existe una ley. No puede faltar gente. O sea, si no llega la persona que te reemplaza, tú tienes que seguir adelante, porque hay enfermos. Una vez yo me fui, pues yo estaba trabajando en un hospital. Al día siguiente la enfermera casi me crucificó. Me perdonó la vida. Y porque tenía un hermano que trabajaba ahí, estaba medio, tenía una cuña, dicen en Chile, ¿no? Entonces, vivimos para eso, luchamos para eso. Cuando tú la tienes clara, ya te motiva, o sea, te da esperanza, valor. Esa palabra clave es valor, valor. Y el valor trae dignidad. Cuando tú le das valor a algo que es importante, te da dignidad, te da dignidad. Yo estaba a punto de pecar, siempre lo digo, estaba recién convertido y el Espíritu de Dios me dice, no seas tonto. No seas tonto, no necesitas hacerlo. Estaba iniciando mi noviazgo con Raquel y el Espíritu de Dios me dice, cuídala, cuidadito, porque ella es mi hija. No sé si estaba leyendo mis pensamientos o qué, hermano. Yo sé que los varones de acá nunca han tenido malos pensamientos, yo sí, hermano. Pero así clarito, Katia. Me dice, hey, cuídala, porque yo tengo planes con ella y tengo planes contigo. O sea, me estaba hablando del futuro. Y si yo, por mi deseo, frustraba eso, el futuro iba a ser frustrable. Frustrable no existe, pero iba a haber una frustración. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser libres de eso de quítame la vida? ¿Para qué vivo yo? Maldito el día en que nací, porque nos puede pasar. Y entramos en eso y el diablo nos habla y entramos en esa rosca. Veamos Jeremías, un pasaje también muy conocido, Jeremías 33:3. Y algunos se lo saben de memoria. Yo voy a pedir que alguien de acá lo lea. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok, entonces, ¿dónde está, como diría una vieja película, el secreto del éxito? Aunque la vida cristiana no está basada en éxitos y fracasos, quiero que te quede claro eso. La vida cristiana no está basada en éxitos o fracasos, porque lo que para el mundo puede ser un fracaso, para Dios es un éxito. Y lo que para el mundo parece un éxito, para Dios puede ser un fracaso. La clave, cierto, para Jeremías es el clamor. Es el clamor. Ustedes estaban clamando esta mañana. Y ese es el secreto. Pero el clamor tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Oír la voz de Dios. Ahí viene la enseñanza. Ahí viene la enseñanza. No es solo un clamor para que Él haga algo por ti, sino que el clamor es para oír, recibir la enseñanza y obedecer. Te repito, el clamor no es solo para que Él haga algo, sino que el clamor es para oír, recibir la enseñanza y obedecer. En pocas palabras, nuestra vida está basada en las enseñanzas que el Señor nos da. Son sus enseñanzas. Ahora, Jeremías está preso cuando Dios le da esta palabra. Y estaba en la época más crítica
de Jerusalén. Jerusalén estaba siendo invadida y él estaba preso por su propia gente. Entonces, aún en las situaciones más complejas de la vida, ya, en vez que el Señor lo saca del pozo, el Señor no lo sacó del pozo. Y eso siempre me pongo a pensar. ¿Por qué Dios no lo saca del pozo? ¿Ya? ¿Y qué es lo que Dios le dice? Clama a mí. Y yo digo, pero Señor, a ver, no entiendo. Porque Él está clamando, o sea, Él está orando y tú le estás respondiendo. ¿Para qué va a clamar a ti si tú ya le estás respondiendo? No tiene sentido. Capaz que para mí. Pero creo que hay un misterio. Porque no es cualquier tipo de clamor. No es cualquier tipo de oración. Porque yo siempre quiero ser libre de algo para vivir una vida mejor. Pero nuestro llamado no siempre es para vivir una vida mejor. ¿Pueden entender esto? Y con esto quiero terminar porque se me fue la hora. Solo un pasaje más. Volvamos a Lucas. Capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. ¿Alguien lo puede leer? Ok, esta palabra está en el contexto del id. Precisamente Jesús ha afirmado su rostro, ha comisionado a 70. Y a estos 70 Dios les va a decir, no teman, manada pequeña, no tengan temor, porque Dios está contigo. ¿Por qué les dice no tengan temor? Porque temores hay. Temor a obedecer hay. Mira lo que te estoy diciendo. Temor a obedecer hay. Hay gente que tiene mucho temor a la obediencia, porque tiene miedo a la pérdida. Por eso Jesús le dice, no teman, no teman. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué hay que afirmar el rostro? Porque habrán lobos en medio del camino. Pero de eso vamos a hablar el lunes, un poquito de los lobos y de lo que Dios quiere ir construyendo. ¿Por qué es tan importante afirmar el rostro? ¿Ya? Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ha dado el reino. Somos extranjeros aquí, no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos del cielo. Si quieren ver alguna peli este fin de semana, hay una película en YouTube, no sé si estará en Netflix, es El progreso del peregrino. Si tienes el libro y te gusta leer, léelo, ¿ya? Esto te va a ayudar a entender un poquito el caminar de cristiano, ¿ya? Desde la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. ¿Estamos? ¿Se la pueden ver? No es tan larga. Aquellos que les gustan las pelis. Oremos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad, Dios, por el llamado, porque nos da sentido de propósito. Todo lo creaste, Señor, tú le dijiste a Adán, cuida y produce. Le dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Señor, nos has dado tanto, ¿cómo nos vamos a agradecerte? Y en este camino de la vida tú eres nuestra lámpara, tu palabra es lumbrera, tu palabra, Señor, nos guía en medio de las sombras. Y aunque hayan lobos en medio de las sombras, y aunque hayan días terribles en los cuales quisiéramos no haber nacido, como Jeremías, tú siempre estás con nosotros. Tú siempre, Señor, eres nuestro amparo, nuestro refugio.
Eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Señor, el salmista lo tenía tan claro. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado y seguiré hacia la ciudad celestial. Caminaré hacia ella, no importa cuánto obstáculo pueda haber, pantanos, demonios. Señor, caminaremos hacia ella, porque a ti te ha placido darnos el reino. Señor, no caminamos en esta senda como errantes, como perdidos. Caminamos en esta senda con una dirección sabia, guiados por ti. Llénanos y líbranos de la depresión, de la soledad, de la incertidumbre. Recuérdanos todo lo que nos has enseñado. Recuérdanos para orar conforme a lo aprendido y para caminar conforme a lo aprendido. Señor, gracias por tu fidelidad. Te amamos, Señor, y queremos afirmar el rostro como tú lo hiciste para caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.